Templo Casa del Alfarero. Un mensaje de parte de Dios para tu vida. Dios da gracia a los humildes. Esta es una realidad palpable, tangible, que se goza de ella el que decide ser humilde, porque esta es una opción, no es una condición, sino es una opción, ¿no? No podemos confundir la condición de pobres, por ejemplo, con humildes. Hay pobres que son soberbios, y hay ricos que son humildes, porque es una opción. Ahora, la humildad no nos quita autoridad, porque la humildad es una virtud de Dios. Es una hermosa virtud. La humildad no nos quita ni autoridad, ni poder, ni potestad. Podemos ejercer nuestra autoridad en lo que sea. Si en el trabajo me han puesto de jefe, puedo ejercer la autoridad de jefe aún siendo humilde. Y sin duda, con mucho mayor razón, si el Señor me ha concedido esta virtud, esta opción de poder ser humilde y buscar la humildad, y que es además una condición para que Dios me dé gracia. ¿Por qué no le da gracia si no es humilde? A los soberbios los resiste, los mira de lejos, los rechaza. No da gracia a los soberbios. Los soberbios tienen que arreglárselas con su soberbia. Viven por su soberbia, imponen su autoridad. Son autoritarios los soberbios, pero los humildes tienen una autoridad real que la da el Señor, porque la da en la misma gracia. Y con esa gracia da unción, da palabra, da inteligencia, da sabiduría, da entendimiento. Y cuando Él da su gracia, es lo más maravilloso. Qué buena es la autoridad con gracia. Es dulce, es maravillosa, es como honorable, es hasta como venerable la autoridad con gracia. ¿No? Conocemos el caso, yo creo que cada uno de ustedes conoce algún caso de una persona puesta en autoridad, pero que además tiene humildad y que así decide y conversa, y a todos recibe, y a todos deja contento, porque la gracia es maravillosa. La gracia de Dios sobrepuja todo entendimiento. No hay mayor conocimiento que la gracia de Dios. La gracia de Dios está por encima de todo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos la gracia de Dios. La necesitamos. Aunque seamos hijos de Dios. Si no tenemos gracia, tampoco por ende tenemos fruto. Nosotros somos llamados a producir fruto, a tener fruto. Pero no tendremos fruto si primero no tenemos la gracia de Dios. Porque es la gracia la que consigue el fruto. Es la gracia la que consigue el resultado. No hay resultado como hijo de Dios si no tengo la gracia. Es como el grano de trigo que lo puedo guardar en mi mano. Es como el trigo que se guardó en las tumbas de los faraones, en las pirámides, que después de 4000 años lo sacaron y ahí estaba ese trigo. Pero hubiera bastado un grano haberlo sembrado y haberlo cosechado y haber vuelto a sembrar esa semilla y a volver a sembrar esa cosecha. Y entonces sería mucho más que esos cientos de kilos que se rescataron de las pirámides. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, queda solo. No, los soberbios quedan solos. Pero el humilde recibe gracia y por la gracia puede conseguir fruto. Usted y yo estamos aquí para conseguir fruto, para producir fruto. Y esa es cuestión nuestra. Nosotros tenemos que analizar y preocuparnos. Tenemos que mirar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Tengo frutos? ¿Hay resultados? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Qué ha pasado con mi conocimiento de Cristo el Señor, de Dios, del Espíritu Santo? ¿Esto ha provocado frutos? ¿Ha producido frutos que se vean? Que si no es así, entonces tengo que buscar esa gracia del Señor.
La gracia está a lo largo de la Escritura cientos de veces, porque como digo, es algo de primera importancia para los cristianos, porque vuelvo a recalcarle, vuelvo a subrayarle, la gracia tiene directa incidencia en el fruto. Y si hay algo que a mí me interesa, y si hay algo que a todos nos conviene, los cristianos, es tener fruto. Estamos aquí para producir fruto, y frutos dignos de arrepentimiento, frutos que le agradan al Señor. No en vano el Señor se queja en Jeremías 2:21, cuando dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Por qué no estás dando el fruto que yo espero de ti?, dice el Señor. ¿Será que ese sarmiento perdió la gracia? Por cierto, ¿no? Él esperaba un fruto agradable, precioso, porque lo plantó de vid escogida. Te planté de vid escogida. Antes de plantarte yo sabía el fruto que iba a cosechar. Porque el Señor dice que no se cosechan higos de la vid, ni aceituna de la higuera. Cuando planto una higuera es porque quiero comer brevas e higos. Cuando planto una vid es porque quiero uva, y la planté de una uva especial. Yo vi el fruto y saqué un sarmiento, porque el fruto me gustó, era dorado, transparente, dulce. Y entonces planté un sarmiento escogido para recibir un fruto escogido. Pero Dios se está quejando. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Por qué estás dando frutos agrios? ¿Por qué el fruto no tiene calibre? ¿Por qué no alcanza madurez? ¿Por qué no alcanza dulzor? Que el Señor nos dé de su gracia. Pero que primero que todo podamos ser humildes. Si podemos ser humildes, Él va a derramar de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo lo decía en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Qué maravilloso. Por ahí ya viene 1 Corintios 15:10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era el apóstol? ¿Era algo? ¿O se estaba vanagloriando? Dice, pero por la gracia de Dios. Yo pondría esa gracia en caracteres especiales. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y vuelve a mencionar, y su gracia, esto no es coincidencia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. En el caso de Jeremías 2:21, la gracia fue en vano. Amén. Porque no hubo resultado. Pero aquí el apóstol dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo o para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino qué maravillosa es la gracia. ¿Ha trabajado usted? ¿Ha trabajado? Ha faltado un poquito más de gracia. Seamos sinceros, porque estamos aquí para decir la verdad. No me puedo engañar ni a mí mismo, ni voy a engañar al Señor jamás. Más fácil es que me engañe a mí mismo. Yo puedo convencerme, tú has trabajado mucho, estás cansado, estás agotado, ya no debes trabajar tanto. Pero cuando viene la gracia del Señor, entonces digo, siervo inútil soy todavía. Con humildad, con sinceridad, no con falsa modestia, tiene que ser con sinceridad. Siervo inútil. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, no fue la gracia, y es una tercera vez que menciona la gracia. No fui yo el que trabajé más que todos, sino la gracia de Dios conmigo. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿A cuántos Satanás nos provoca soberbia? Y en esa soberbia creemos que somos capaces. En esa soberbia creemos que somos sabios. En esa soberbia creemos que somos suficientes. En esa soberbia creemos que nosotros podemos.
Pero cómo me gusta remitirme al Salmo 127 y saber que si Jehová no edifica la casa, en vano voy a trabajar. Que necesito humillarme y decirle, Señor, estoy desnudo. Decirle como Salomón, Señor, no sé entrar ni salir. No me hagas rico para que no me olvide de ti, ni demasiado pobre para que no blasfeme tu nombre. Quizá dame lo justo para vivir, pero dame sabiduría. Y Dios se agradó. ¿Había humildad en esa petición? Había humildad. No dijo, aquí está el rey de Israel, yo soy el que mando aquí. No, tu siervo no sabe, gloria a Dios, ni entrar ni salir. Gloria al Señor. ¿Y usted qué dice? ¿Qué digo yo? Yo puedo, yo sé, yo soy capaz. No es de soberbia. Señor, no puedo, sin ti no puedo. ¿Cómo me gusta cuando cantamos? Sin ti no sé vivir, no puedo vivir, no puedo caminar. Pero tú me has dado una nueva forma de vida, con gracia, con humildad. Bendito el nombre del Señor. Que si Dios te da un poco de gracia, gloria a Dios, es de Él la gracia, es de Él la sanidad. Cuando alguien entiende, es el Señor que hace entender. No fue mi palabra, no fue mi consejo, no fue mi ejemplo. No, es el Señor, es su gracia. Bendito es su nombre. Es su gracia la que sana, la que contesta, la que responde. Gloria al nombre del Señor. Así, por su amor, Dios nos bendiga. Primera de Pedro 5 y 6. Vamos a estar en Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. Humillaos. Que esto es lo contrario de ser soberbio. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Será poderosa la mano de Dios? Sí, que es poderosa. No hay un poder más grande. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él sabe. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 5 y 6 era, ¿no? Claro. Los jóvenes están aquí, ¿no? Y los jóvenes, mire. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Qué me voy a sujetar a este viejo ignorante del siglo pasado? No, con humildad. Los jóvenes tienen que sujetarse a sus padres. Es bendición de Dios, es promesa de Dios. Con humildad. Y Dios va a bendecir a esos hijos que se sujetan. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Para que seamos sumisos los unos a los otros, tiene que haber humildad. Porque si no, aquí cada uno sacando más pecho que... ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No. Cada uno tenemos que ser humildes y someternos los unos a los otros, amarnos, unirnos, ¿no? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bendito el nombre del Señor, porque Él nos trajo para levantarnos. Nos trajo para ensalzarnos, pero tiene que ser Él el que nos ensalce. Cuando Él nos ensalce será tiempo. Cuando Él nos levante será su voluntad. Entonces va a ser perfecto, entonces va a ser bueno. Entonces no nos vamos a creer el cuento ni nos vamos a inflar, sino que cuando Él lo hace, que es maravilloso. Imagínense si Él me exalta y yo puedo ser humilde. Eso es precioso, ¿no? Si el Señor lo exalta y usted guarda su humildad. Tomó el Señor a un jovencito pastor de ovejas para ponerlo de rey, pero Dios tiene que mandarle siempre la brisa de donde lo sacó, porque a veces Él se le olvidaba la humildad, ¿no? No era para mí, no era el rey, está bien, pues tremendo reino, el reino más importante de la tierra. Porque el reino donde estaban puestos los ojos de Dios, estaba atento a Dios, el reino del pueblo de Dios. No hay un pueblo de mayor importancia espiritual que este. Pero entonces cuando Él se le iban los humitos, sabiéndose el rey, Dios le mandaba el recuerdo
de dónde lo tomó. Y entonces cerraba sus plumas y ya no mostraba esos multicolores, sino que sabía que la gloria es de Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios así bendiga nuestras vidas. Santiago 4:6 también nos habla de esta misma situación maravillosa. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Nos quedará claro esta tarde? ¿Ah? ¿Nos quedará claro? No podemos ser soberbios. Tenemos que resistir la soberbia. Y vuelvo a decirle que la soberbia no es cuestión de que tenga más. No. Cualquiera puede ser soberbio. Cualquiera. Quizá se dice que el poder corrompe. Tal vez no, cuando el hombre no tiene un trasfondo, no tiene una base, no tiene principios, porque una cosa es principio, otra cosa es educación y autoridad, poder, potestad, riqueza. Pero cuando tenemos buenos principios, nada nos va a marear, ¿no? Cuando tenemos buenos principios, cuando tenemos base, y el Señor a su pueblo siempre nos está enseñando, nos está educando, nos está formando. Y nosotros solamente con humildad tenemos que venir a su presencia, venir a su casa, saber que la verdadera grandeza viene de parte del Señor. La grandeza de este mundo no sirve. La grandeza de este mundo no nos lleva a ninguna parte. La grandeza de este mundo se quema en el infierno. Bendito el nombre del Señor. La grandeza, la gloria de este mundo pasará. Será pasada a fuego, se quemará, se volverá ceniza. Pero la grandeza del Señor va para siempre. Seremos grandes en su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, por su amor, por su gracia, nos bendiga y nos auxilie. Colosenses 3:12 nos habla que tenemos que nosotros buscar. Colosenses 3:12. Esto es simplemente maravilloso. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios. ¿Es usted un escogido de Dios? Entonces tiene que vestirse como escogido de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Siente usted misericordia? Tenemos que sentir la misericordia. Tenemos que vivir la misericordia, buscar la misericordia. Que eso le gusta al Señor, porque son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque yo necesito que Dios me tenga misericordia. Porque si Él no me tiene misericordia y compasión, ¿qué sería de mí? Soy un total y rotundo necesitado de su misericordia, de su amor, de su compasión. Así que vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Tenemos que ser bondadosos, ser buenos. De humildad, que es lo que estamos tratando. Humildad, libre de la soberbia. De mansedumbre y de paciencia. Buscando, y esto es compromiso nuestro, esta es actitud nuestra, esta es decisión nuestra. Esto no es que Dios tome un hombre y lo haga su hijo colocándole indumentarias. No existen indumentarias de hijo de Dios, no. Es usted el que, como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable de misericordia, de benignidad, tiene que buscar estas prendas, estos atavíos espirituales, ¿no? Usted, para venir a la iglesia, se puso una chaquetita, una camisa, una blusa, según el caso, se vistió para venir. Y también nos tenemos que vestir para ir por la vida como hijos de Dios, ¿no? Nos tenemos que vestir de estas cosas, vestirnos como escogidos de Dios, ¿no? Vestirnos de santidumbre, vestirnos de este amor, de entrañable de misericordia, de bondad, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Tenemos que armarnos de paciencia, vestirnos de paciencia. Aquí, como el guerrero, como el soldado se vestía en la antigüedad, según lo registra la Biblia, con el yelmo de salvación, con el escudo para atajar y apagar los dardos del enemigo, y tomar su espada y la coraza y el calzado, que también era especial,
¿no? Todo eso era para ir a la guerra. No podía irse a la guerra así desnudo, sino que había que ir acorazado para poder recibir los embates, el ataque y poder también atacar. Y como hijos de Dios tenemos que prepararnos también. Y esta es la preparación, y pasa primero que todo por la humildad, que no es sinónimo ni de pobreza, ni de flojera, ni de suciedad, sino que la humildad es una opción que nosotros la tenemos que buscar y vivir. Tenemos que decidir ser humildes, tenemos que rechazar a toda soberbia, a todo concepto humano, y saber que somos totales y absolutamente necesitados del Señor. San Mateo 11:29 nos da una enseñanza al Señor magistral, que quizá una cita tan recurrida que la hemos pasado por alto, y que bueno, como Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué cosa tan grande, tan significativa, tan extraordinaria y tan importante, que nosotros no la tenemos que pasar por alto. Tenemos que detenernos y preocuparnos de lo que el Señor nos está diciendo personalmente. ¿Quién lo está diciendo? Él, que sea manso y humilde, el dueño del universo y de las constelaciones, de todo ese espacio infinito, que es infinito, cuyo concepto ni siquiera lo podemos nosotros imaginar. Aquí no hay quien de nosotros se imagine el infinito. Yo muchas veces, no soy el más inteligente, pero muchas veces me he puesto a pensar en el infinito y no hay cómo llenarlo. No sabemos dónde están los cimientos, dónde están los fundamentos de ese infinito de Dios. Pero sabemos que por su poder se sostienen como en el aire todas las cosas que Él ha creado, de las cuales el hombre quizá habrá descubierto, habrá tratado de conocer una muy mínima parte, ¿no? Se trajeron unos telescopios electrónicos cuyos lentes demoraron 4 años en enfriarse para montarlos y escudriñar. Y así es que poquito tiempo, a pocas semanas, ¿no? El mes pasado, principio, descubrieron a Kepler, que dice que bien pareció a la Tierra y que quizás tuvo agua y vida. Y a mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que aquí vino el Señor y murió por mí y por usted, ¿no? Que tuvimos dinosaurios que se perdieron es lo de menos. Usted y yo estamos aquí, y el Espíritu Santo, que el Señor lo prometió. Y yo soy el que tengo que decidir ser humilde, porque necesito su gracia. Sin su gracia no hay resultados. Sin su gracia no hay fruto. Sin su gracia me voy a morir de evangélico. Me voy a morir como evangélico. Y voy a llegar diciéndole: Señor. Pero el Señor nos ha dicho: vestidos como escogidos de Dios, amados, santos, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí nos dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros. Y cómo nos estorba ese yugo bendito, que tiene coyundas de amor, y cómo sacudimos. Sin embargo, Él dice que llevemos su yugo y que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Las cosas del Señor no son como las cosas de los hombres. ¿Quién puede hallar descanso si lleva un yugo sobre sí? Pero este yugo no cansa. Este yugo bendice. Este yugo nos da comunión con el cielo. Este yugo nos trae la respuesta del cielo. Así podemos entender lo que dice Pablo a los Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, que significa el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso es estar crucificado con Cristo y que Él viva en mí. Aunque viva crucificado, vivo feliz, estaba diciendo el apóstol. Bendito es el nombre del Señor, porque las cosas de Dios son muy diferentes de las cosas de los hombres. Pero necesito llevar el yugo del Señor, necesito aprender del Señor, que es manso y humilde.
Una lección magistral que tengo que aprenderla, ponerla por obra, ponerla en práctica. Ser manso y humilde. ¿No? No, esto no significa que tengo que ser tontito. No, es manso y humilde. La humildad no me quita autoridad. La humildad a usted no le quita poder. Va a ser la misma persona, pero con una hermosura. Porque la humildad es hermosa. Es pacífica. Le agrada a Dios. Y sobre ella derrama de su gracia. Y ahora con su gracia es que hay resultados. Es que hay fruto. Es que hay trabajo. Hay ánimo. Hay visión. Hay inspiración. Porque nosotros los cristianos tenemos que vivir inspirados. Si no, nuestras vidas serían vacías. No tendrían ninguna diferencia. Solamente seríamos meros religiosos. Y yo quiero ser más que evangélico, quiero ser cristiano. Que es lo que nos interesa, ser hijos de Dios. Seguir a Cristo, servir a Cristo. Vivir para Él, que Él viva en mí. Que yo pueda sujetar mis pensamientos a su cruz. Que hasta en mis pensamientos pueda ejercerse la soberanía del Señor. Que yo con humildad pueda controlar mi mente. Pues su palabra lo señala expresamente en la carta a los Efesios 4, verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si pudiéramos ese ejercicio, ¿no? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, qué maravilloso sería. Por eso ya reclamaba el salmista en su Salmo 51, que un espíritu noble me sustente. Él ya entendía que es el espíritu el que gobierna, ¿no? Y que cuando ese espíritu gobierna, entonces la carne se tiene que sujetar, se tiene que doblegar. Pero para todo esto tenemos que empezar por la humildad. Sinceramente, verdaderamente, realmente interesarnos y buscar y practicar, hacer una opción de vida, la humildad. Que vuelvo a recalcarle, esto no significa que usted va a perder autoridad porque tiene humildad, sino al contrario, su autoridad se va a ver adornada con la humildad. Va a poder ser igualmente firme, aunque sea suave, pero firme. Que nadie manosee su dignidad espiritual, porque podemos ser mansos, humildes, pero con la gracia del Señor. Eso infunde respeto, eso da autoridad, y autoridad real, la que viene de arriba, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que hay por Dios están establecidas. Y nosotros tenemos que ver que cumplamos nuestro rol, nuestro papel. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Nos llamó el Señor con un propósito. Y ese propósito es ser luz para el mundo. Ser hoja de sanidad. Ser sal de la tierra. Pero si no tengo la gracia de Dios en mí porque no soy capaz de ser humilde, entonces soy como sal desvanecida. No hay fruto. En el país necesitamos frutos. Y esos frutos tienen que ser el resultado de la gracia de Dios que está en usted. Ha prometido Dios oír cuando oremos. Pero tenemos que hacerlo con la gracia de Dios. Tenemos que pasar por la humildad. ¿Acaso nos vimos en esos 3 años y medio al Señor siendo tan humilde? Tan humilde. Al punto de decir que las palabras que Él predicaba no eran de su autoría, no eran de su propia inspiración, sino decía las palabras que yo os hablo. El Padre me ordena lo que he de hablar y lo que he de decir, que son 2 conceptos diferentes, hablar y decir, ¿no? Pero Él decía, el Padre, Él me ordena lo que he de hablar y lo que he de decir. Y las obras que yo os hago, no las hago de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Él es el que levantó a Lázaro. Bendito el nombre del Señor. Él es el que le devolvió el hijo a la viuda de Naín. Él es el que paró el viento, el que aquietó la mar, el que secó la higuera, el que le dio de comer a 5,000 hombres con sus familias. Había allí algunos hombres que eran vígamos y tenían una carrandería de hijos, 10 hijos, y eran 5,000 hombres sumándole toda esa familia, y a todos les dio y sobró, porque su misericordia es grande. Pero Él dijo, el Padre
que mora en mí es el que hace las obras. Nos habló tantas profecías el Señor, pero dijo, estas son cosas del Padre. Las tiene en su sola potestad. No les estoy hablando de mi propia cuenta, decía el Señor. ¿No es eso una humildad tremenda, extrema? Pararse junto al muerto que está hediondo ya 4 días, gloria a Dios, y decirle gracias, Padre, porque siempre me oyes en tu amor. Y ahora puedes gritarle al muerto, levántate, gloria al nombre del Señor. Y porque hay esa gracia de Dios, ese muerto sale caminando y Jesús dice, desatarle y dejarle ir. Qué maravillosa es la gracia de Dios en la vida de los hombres. Pero los hombres no pueden conseguir la gracia de Dios mientras no renuncien a la soberbia. Tenemos que renunciar a la soberbia, renunciar a mí mismo, negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y entonces vendrá la gracia. Yo necesito la gracia. Usted necesita la gracia. Mientras no venga su gracia, no hay resultados. No hay resultados. Yo necesito resultados. Quiero ver que el Congreso apruebe leyes que sean benditas, leyes que sean de bendición, que bendigan la familia. Sin embargo, me ruborizo dándome cuenta que un niño es capaz de hacer mejores cosas. Es tremendo, pero usted y yo estamos aquí y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que justificar el propósito y la razón de ser. Nos llamó el Señor para eso. Y tenemos que ponernos en la brecha y tenemos que orar. La iglesia que ora es una iglesia poderosa. La iglesia que ora, esa iglesia que tiene la gracia del Señor, esa iglesia que es humilde pero firme. Sencilla pero resuelta. Bendito el nombre del Señor. Satanás le tiembla a esa iglesia. Y usted y yo somos llamados a conformar esa iglesia. Porque no tenemos una palabra diferente, tenemos una palabra de poder, de virtud, de verdad. Nada nos falta para alcanzar lo que Dios ofrece. El Señor murió para conseguirnos grandes bendiciones. Pero las podemos conseguir solamente a través de renunciar a nosotros mismos, a nuestra soberbia, y a declarar que somos total y absolutamente insuficientes, débiles, necesitados. Como su palabra lo reza en Apocalipsis, somos desnudos, pobres y cuitados, necesitados. Por lo tanto, dice el Señor, compra de mí oro afinado en fuego para que tenga y seas rico. Y vestiduras para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Vendría usted desnudo aquí a la iglesia? ¿Iría desnudo usted al centro del pueblo? De ninguna manera, cierto, qué vergüenza. De alguna manera se cubriría. Sin embargo, ¿cuántas veces nos vemos desnudos espiritualmente? Desnudos, sin mansedumbre, sin amor, sin misericordia, sin benignidad, sin fe, desnudos. Que el Señor por su gracia nos ayude a renunciar a nuestra soberbia, a renunciar a nuestros principios humanos y dejar que el Señor con su gracia y con el poder del Espíritu Santo traiga a nuestras vidas lo que realmente se necesita para ser un hijo del Señor, eficiente, de resultados, porque no se necesita ni tener 2 cabezas ni 2 bocas, sino como el Señor nos hizo para vencer. Pero la victoria comienza venciéndonos a nosotros mismos. Tenemos que derrotarnos a nosotros mismos, derrotar nuestra desidia, derrotar nuestra cobardía, derrotar nuestra vergüenza. ¿De qué nos avergonzamos si Él es dignísimo? Si Él es maravilloso, es grande, es santo, es santo. ¿De qué nos podemos avergonzar? Pedro se avergonzó, dijo, nunca he estado con este hombre, no lo conozco, no sé de qué me habláis. Y a la tercera vez que lo niega, canta el gallo y entonces se va a llorar porque el Señor se lo había advertido. Y llora amargamente. ¿Cuántos lloraremos amargamente o renunciaremos a nuestra soberbia, a nuestra suficiencia, a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad, para dejarnos en la mano del Señor para que Él obre, actúe? Porque yo necesito que Él obre en mi vida. Yo necesito que su palabra no vuelva vacía.
Yo necesito que su palabra haga obra dentro de mi persona. Porque necesito ser bendecido, necesito ser lleno de su gracia, porque necesito dar fruto. Estoy próximo a partir, mi tiempo se está cumpliendo y no quiero irme sin antes dejar fruto, dejar una huella, dejar un recuerdo. Que Dios le bendiga, le damos glorias al Señor. Visítanos en Facebook y nuestro sitio web www.casalfarero.cl.